Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que te voy a contar no solo cambió mi vida, sino que podría cambiar la tuya también. Solo entendiendo todo el relato completo podrás captar el mensaje que, aunque me costó mucho comprender, ahora sé que venía directamente de Dios. No suelo hablar de esto con nadie. Es algo que guardé durante años, como si fuera un secreto demasiado grande para ser dicho en voz alta. Pero últimamente he sentido una presión en el pecho, como si el cielo mismo me estuviera empujando a contarlo. Y si estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Vivo en un pueblo pequeñito de Castilla y León, rodeado de campos de trigo y aire seco. Un sitio de esos donde todos se conocen, donde las campanas de la iglesia aún marcan las horas y el tiempo parece ir más despacio. Mi vida era normal, de esas que no llaman la atención. Trabajo en una tiendita de barrio, cuido de mi madre mayor, y los domingos voy a misa, más por costumbre que por fe. Así era antes. Antes de que me pasara eso. Una noche me desperté con una sensación extraña. No era miedo. Era como si algo me estuviera llamando desde dentro. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me asomé por la ventana. Y ahí empezó todo. El cielo estaba distinto. No sabría explicarlo bien, pero había una especie de resplandor que no era de este mundo. Sentí un tirón en el estómago y, de repente, ya no estaba en mi cocina. Fue como si mi cuerpo se hubiese quedado atrás. Estaba flotando. Vi mi casa, vi mi barrio, vi incluso mi cuerpo en la cocina, quieto como una estatua. No sentía miedo, aunque lo lógico sería haber gritado. Sentía paz. Pero una paz que no se parece a nada que haya sentido jamás. Entonces una luz me envolvió. No era blanca, era algo más. Como si todas las luces del mundo estuvieran reunidas en una sola. Y de esa luz surgió una voz. No era de hombre ni de mujer. Era más bien como si fuera todo el universo hablándome con ternura y autoridad al mismo tiempo. La voz me dijo que lo que estaba viendo no era la muerte, sino una oportunidad. Me dijo que iba a enseñarme lo que necesitaba saber, y que luego podría decidir. Yo no entendía bien a qué se refería, pero sentía que no tenía que preguntar nada. Todo se estaba revelando poco a poco. Vi imágenes. Muchas. Gente ayudando a otra gente. Personas dando lo poco que tenían. Niños sonriendo sin razón. Pero también vi lo contrario. Gente que mentía, que traicionaba, que vivía solo para sí misma. Y en medio de todo eso se escuchó un versículo muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Esas palabras no las leí. Las sentí. Como si me hubieran atravesado entera. Y entonces la voz me dijo: estos son los 2 mandamientos. Todo lo demás se construye sobre ellos. Si los sigues, tu alma será salva. Si los olvidas, vagarás sin rumbo, sin luz. Aquello me impactó más de lo que puedo explicar. No era solo una enseñanza. Era como si esas 2 verdades se convirtieran en el centro de todo lo que yo era. Pero la experiencia no terminó ahí. De repente empecé a caer. No en el sentido físico. Era más bien una caída emocional. Como si todo lo que yo había hecho mal en mi vida se me viniera encima de golpe. Recordé cada vez que no perdoné. Cada vez que juzgué a alguien sin saber su historia. Cada vez que pensé solo en mí. Y me dolió. Me dolió como si esos actos fueran heridas en mi alma. Entonces la voz volvió, pero esta vez más suave. Me dijo: el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4, 8. Y ahí entendí que no era un juicio, era una oportunidad. Que lo que estaba viviendo era una llamada a despertar. A cambiar. A elegir de nuevo. Volví a mi cuerpo con una sacudida. Como cuando te despiertas de un sueño profundo. Pero no era un sueño. Lo supe desde el primer segundo. Lloré. Mucho. No de miedo, sino de gratitud.
Me pasé semanas en silencio, reflexionando, escribiendo todo lo que recordaba. Desde entonces mi vida no volvió a ser igual. No me convertí en monja ni en predicadora, pero cambié. Empecé a ver a la gente con otros ojos. A dar sin esperar. A perdonar incluso cuando dolía. Porque entendí que el verdadero camino no es cumplir reglas, sino amar. Amar a Dios con todo lo que eres. Y amar al otro como si fueras tú misma. A veces la vida nos sacude para que despertemos. A mí me sacó del cuerpo, literalmente. No lo busqué. No lo pedí. Pero lo recibí. Y ahora sé que fue un regalo. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad. Porque este mensaje no es solo mío. Es para ti también. Puede que no tengas una experiencia como la mía, pero eso no importa. Lo importante es que escuches esa voz que todos llevamos dentro. Y que recuerdes siempre lo esencial. Amar a Dios. Amar al prójimo. Todo lo demás viene después. Después de aquella experiencia, mi vida cambió de forma que jamás imaginé posible. Al principio fue como volver a nacer dentro del mismo cuerpo. Todo me parecía diferente e incluso lo más cotidiano. El sonido del viento entre los árboles, el aroma del pan recién hecho, las voces de la gente en la calle, todo cobraba una profundidad nueva, como si el mundo entero estuviera lleno de mensajes ocultos que antes no veía. Durante semanas me despertaba antes del amanecer solo para mirar el cielo y agradecer. No sabía muy bien a quién dirigía ese agradecimiento, pero lo sentía desde lo más profundo del alma. Como si la vida me hubiera sido devuelta, pero con instrucciones claras sobre cómo debía ser vivida. Comencé a leer la Biblia con una atención que nunca había tenido antes. Cada versículo me hablaba directamente como si me estuviera mirando por dentro. Uno de los pasajes que más me marcó fue Juan 1:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Esa frase se me quedó grabada. Me di cuenta de que no necesitaba entender todos los misterios del universo para vivir de forma correcta. Solo tenía que amar de forma activa y comprometida, aunque no fuera fácil. Así empecé a cambiar mis relaciones. Fui a pedir perdón a personas con las que llevaba años sin hablar. Llamé a mi hermana, con quien estaba distanciada por una tontería. Ayudé a una vecina mayor a hacer la compra sin que me lo pidiera. Cosas pequeñas pero hechas con el corazón, y eso lo cambiaba todo. También descubrí que la vida tiene un ritmo distinto cuando dejas de vivir en piloto automático. Empecé a escuchar más y a hablar menos. Observaba a la gente, trataba de entender su dolor, sus cargas. Me hice voluntaria en la parroquia del pueblo, no porque buscara reconocimiento, sino porque necesitaba servir. Sentía que cada acto de amor, por pequeño que fuera, era una oración. Y no me malinterpretes, no me volví perfecta de un día para otro. A veces aún me frustro, aún me impaciento, aún fallo. Pero ahora sé volver al centro. Sé quién me sostiene. Y cada vez que dudo, vuelvo a esos 2 mandamientos que me fueron revelados con tanta claridad. Amar a Dios. Amar al prójimo. Todo lo demás se ordena solo cuando eso está en su lugar. Una de las cosas más extrañas fue darme cuenta de que ya no le temía a la muerte. No es que la desee, claro que no. Amo estar viva. Pero ya no me paraliza el pensar en lo que hay después. Porque lo vi, lo sentí. Y sé que hay una luz que nos espera, una paz más allá de lo que podemos imaginar. Por eso vivo cada día como un regalo. Intento que mis actos sean semillas de esa luz aquí en la tierra. A veces me preguntan si lo que viví fue real o solo un sueño. Y yo siempre respondo lo mismo, no importa cómo lo llames, lo importante es lo que cambió en mí. Porque cuando la verdad toca tu alma, no necesitas explicaciones. Solo sabes. Y yo sé que Dios me habló. Y su voz aún me guía.